Barra de Opinión presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Entre Tres. Estamos cerrando el año y vamos a entrar, de hecho, ya de lleno al proceso electoral en los próximos meses. Y en ese sentido es importante analizar el ambiente, cómo está el ambiente político de nuestro país, cómo están los tonos que están manejando los distintos actores en este momento. ¿Por qué? Porque los procesos electorales naturalmente tienden a polarizar las cosas y si los actores políticos no tienen la sensatez, la madurez para tratar de no caer en ese juego de polarización, las cosas se pueden poner realmente muy mal. Ya lo hemos vivido en el 2000 en México y también en el 2006, una polarización que puede ser, insisto, muy desagradable para la convivencia en nuestro país. Y en ese sentido es preocupante, son preocupantes algunos hechos que han salido de la Presidencia de la República. Es preocupante la reacción que tuvo la Presidencia de la República frente a este grupo de ciudadanos que presentó una demanda, la posibilidad de abrir un expediente en la Corte Penal Internacional sobre los casos de los muertos desaparecidos y demás en México, en donde la Presidencia reaccionó y contrademandó, o por lo menos amenazó con que iba a contrademandar a los ciudadanos. Es preocupante también el tono manejado por la Presidencia en los últimos días, en la última semana, en la cual pues prácticamente el Partido Acción Nacional, el presidente pone al Partido Acción Nacional como víctima de los ataques de los narcos y por supuesto si el Partido Acción Nacional es la víctima, pues tendrá que haber un victimario y el presidente lo dejó como pregunta, ¿quién es el beneficiario? Y la verdad es que cuando ve uno el panorama no es halagador en tanto que los principales actores políticos, también los aspirantes a la presidencia, han degradado mucho las expresiones que utilizan hacia sus contendientes. Y para hablar de estos temas y de otros, es que hemos invitado a dos personas cercanas a esta casa, que nos da mucho gusto ver porque hacía tiempo que no nos visitaban. Blanca Heredia, Blanca, qué gusto verte por acá. A mí me da más. Y a Diego Valadez, Diego. Es un gran gusto estar aquí con ustedes. Gracias nuevamente. ¿Por dónde comenzamos? ¿Cómo sienten ustedes las cosas? ¿Exageré? A lo mejor no, yo ando mal o sí sienten que se está polarizando las... Lamentablemente no eres tú el que anda mal. Entonces, ¿quién? Creo que sí andan mal nuestros actores políticos, porque están efectivamente dejándose llevar por esa pendiente resbaladiza del enfrentamiento, de la polémica muy ácida, cuando justamente lo que el país está necesitando es un poco más de tranquilidad en sus dirigentes y confiar no solo en los procesos políticos, sino en los procesos institucionales. Pero esa polarización, Diego, me parece que tiene simplemente un foco, que es el presidente de la República. Yo creo que si vemos nosotros a los contendientes a sucederlo, lo que encontramos es curiosamente una actitud bastante poco litigiosa. Andrés Manuel López Obrador tiene este nuevo discurso extraño, pero que no es un discurso de confrontación, no es un discurso de polarización, sino lo contrario. Josefina Vázquez Mota, la puntera en el Partido Acción Nacional, tampoco está teniendo un discurso agresivo en contra del PRI, del PRD, y Enrique Peña Nieto tampoco tiene un discurso peleonero. El que está buscando pelea es el presidente de la República. Y creo que tiene un asunto más delicado, que no solamente está buscando pelea, sino que está echando un humo que no genera confianza en el proceso electoral y que está sembrando una duda de la legitimidad de lo que suceda el día del voto. A mí eso me parece preocupante. Yo creo que es cierto, es el presidente y uno podría entender un presidente que quiera apoyar a su candidato. Yo creo que la democracia es eso. Lo que me parece absolutamente fuera de lugar es cuando eres jefe de Estado y de gobierno, no puedes dedicarte a sembrar dudas. Si tienes una evidencia, tienes que hacer que el órgano correspondiente actúe en ese sentido. Si no, te quedas callado, porque no eres un ciudadano cualquiera, es el que tiene la llave
para sancionar a los supuestos complotistas. Eso número uno. Y número dos, creo que es evidente que en la elección presidencial, terminada la misma, podemos encontrar un lugar aquí y otro allá donde el crimen organizado tuvo alguna influencia. Por eso vamos a desacreditar la elección en su conjunto. Yo creo que es muy equivocado entrar en esa senda. Que lo que se trata todos, y ahí tiene razón Jesús, los otros tres han jugado muy bien, es tratar de blindar, contener, evitar que esto nos desborde a todos y podamos pasar el tránsito electoral bien. Y el presidente está abonando en el sentido opuesto. Y yo creo que se lanza en relación a, en los dos casos el tema tiene que ver con la denominada guerra contra el crimen organizado. Creo que especialmente, los dos son muy graves, son gravísimos, me parece sin embargo que por razones distintas. La contestación de la Presidencia de la República al grupo de ciudadanos que presentaron esta solicitud para que se investigara si podía proceder un procedimiento legal ante la Corte Penal Internacional por razones de crímenes de lesa humanidad. En un sentido, casi no hubiera tenido el impacto que tuvo si no hubiera sido por la respuesta de la Presidencia de la República, que además en el lenguaje mismo, en las formas, ¿no? Una plana completa, todas los medios legales a que haya lugar, tenía un tono amenazante que yo no puedo sino leer como un desplante de miedo. Lo que yo leí en esa sobrereacción, a mi juicio fue una sobrereacción de parte de la Presidencia, reveló un talón de Aquiles y por otro lado una, digamos, dificultad para la mesura y para incluso dimensionar o digamos no sobredimensionar justo aquello que estaba causando la molestia, la preocupación. En lo que hace a la parte de Michoacán, pues es realmente muy desafortunado que, como bien dice Carlos, se lance este humo, ya no sé si lo decía Chucho, como humo y ya no queda claro entonces ahora si el resultado va a ser creíble o no. Ya está, digamos, la credibilidad de los procesos electorales sigue sólida, pero ha sufrido una merma a lo largo de esta década, especialmente clara después del 2006, en donde la polarización fue mayor. Y creo que sí sería pues muy aconsejable y deseable que la Presidencia pudiera moderarse, porque sigue siendo un actor absolutamente clave para el conjunto del sistema político. Yo creo que bueno, coincido con lo que dicen ustedes, pero sí hay que precisar algunas cosas. Por ejemplo, sí, es cierto, los tres candidatos, los dos candidatos y una precandidata, bueno, inclusive el otro precandidato también del PAN, Krill, ha tomado un lenguaje prudente. Pero hay uno que no, que es un émulo del presidente y que repite y magnifica sus argumentos, que es el candidato Cordero. Y luego hay colaboradores del presidente que también recogen el guante, por ejemplo, en lo que dice en este momento Blanca. El secretario del Trabajo firma un artículo que suscribe como secretario del Trabajo, no a título personal, en el que recoge y magnifica la amenaza que aparece en el desplegado del gobierno de la República, diciendo... Lleno de adjetivos y lleno descalificaciones. de adjetivos. Y sería realmente la primera vez en el mundo en el que se castiga o se pretende imputar alguna responsabilidad a ciudadanos que lo único que quieren es presentarse ante un órgano jurisdiccional. Entonces, el delito de buscar justicia sería absolutamente original mexicano, porque ese es realmente lo que se estaba planteando. Ahora, riesgo máximo, que es el que estamos, el que me parece advertir en este momento. Veo que se está construyendo una retórica con relación a las elecciones federales que se parece mucho a la retórica de las elecciones en Michoacán. Y en Michoacán el próximo gobernador va a tomar posesión de aquí a varias semanas, es hasta febrero cuando toma posesión. Todavía en el camino hay la posibilidad, por lo menos por lo que se ve, pues de que se quiera llevar la elección
a un proceso de anulación. Si eso es lo que se quiere perfilar para las elecciones federales del 1 de julio del año próximo, es decir, que no se pueden realizar por el riesgo del narcotráfico, que no se pueden realizar porque hay un partido que está siendo amenazado por el narcotráfico, implicando que los otros pueden verse beneficiados por la acción de los narcotraficantes. Y si además se consolida el argumento en el caso de Michoacán, como para extrapolarlo después al caso de las elecciones federales, de que una elección viciada por la duda puede ser anulada, eso sería gravísimo. O inclusive hay quienes hablaban, acuérdense, en Michoacán se habló de que pudiera no llevarse a cabo la elección. Sí, yo creo que Blanca usó una palabra que a mí me parece muy adecuada, que es la mesura. O sea, vamos caso por caso. Yo creo que el presidente de la República, como ciudadano, tiene todo el derecho a él, digamos, analizar si hay una mala intención en la presentación de esta demanda, etcétera. Pero en el momento en donde desde la presidencia de la República sugiere que podría proceder en contra de los ciudadanos, que lo único que están haciendo, esté uno a favor o esté uno en contra, es ejercer sus derechos, pues hay falta de mesura. Falta de mesura también es no puntualizar concretamente, y como decía Carlos, si se sabe algo en el caso de Michoacán, pues el presidente no está para denunciarlo, para sugerir o para insinuar, debería estar procediendo en términos de ley en contra de lo que él sepa y de acuerdo a las instancias que a las que se tengan que acudir. Me parece que es falta de mesura generalizar la intromisión del narcotráfico en los procesos electorales, porque si recordamos tanto la declaración del domingo pasado como la declaración del martes, son generalizaciones, es decir, no se refiere exclusivamente a Michoacán, por eso hace una convocatoria a todos los partidos políticos para que vigilen el proceso electoral, con lo cual, digo, yo no sé, pero está introduciendo un elemento más de incertidumbre. Entonces parece que pues igual podría ocurrir en Yucatán o igual podría ocurrir en... Y es un tema además curioso porque supuestamente él se vanagloriaba de que gracias al haber enfrentado a la familia michoacana, haber roto a este grupo, haber contenido algunas de sus peores manifestaciones, Michoacán estaba mejor que antes. Ya hace 6 años no hubo una denuncia de intromisión en la elección federal, de intromisión del crimen organizado en esa elección, que es cuando supuestamente estaba peor. Entonces, incluso es contradictorio con lo que supuestamente ha logrado. Entonces, pero en ese sentido no solamente es falta de mesura, sino de sensatez. Son arrebatos que van en contra de sus propios proyectos. Está atentando, está minando la confiabilidad del proceso electoral y está introduciendo el tema del narcotráfico como una bandera de partido. ¿Qué mayor irresponsabilidad podría cometer un presidente de la República que nos ha dicho desde hace 5 años que no hay que partidizar el tema del narcotráfico y que esa tiene que ser una política de Estado en donde todos tenemos que estar en el mismo barco? Lo que está haciendo es perforar esa cohesión política básica. Tú dices que es un arrebato y que va en contra de sus intereses, depende de quién son esos intereses, a cuáles intereses nos estamos refiriendo, si son los intereses de la patria entera, si son los intereses del Estado mexicano. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si estamos hablando de los intereses de un hombre en lo individual, que dentro de poco tiempo no tendrá la protección que hoy tiene y tendrá a lo mejor que responder frente a muchas dudas con respecto a lo que ha ocurrido en México en los últimos 5 años. Y también vemos más bien, digamos, lo que estoy diciendo es que más que ser estos gestos de un presidente, parecen más bien los gestos de un individuo, ¿sí? Y por otro lado, de un miembro de un partido que probablemente teme que su partido no gane y que en ese contexto restarle credibilidad al proceso, pues por ahí, no desde la República. Pero es curioso porque él es el presidente en turno de ese proceso electoral. Claro. Él es el encargado de la lucha contra la droga o con la guerra contra el narco. Entonces parecería que es un fracaso de su política. Si hace 6 años antes de su política nadie cuestionó las elecciones federales por problemas de crimen organizado y ahora después de su política le empezamos a cuestionar, parecería que ahí sí es resultado directo de su política y él mismo acusándola. E incluso creo que hay que celebrar con más fuerza que los otros no han caído, salvo el precandidato Cordero en esta. Sí. Y creo que esa es la fortaleza de este proceso. Digamos. Yo creo que
sobre todo López Obrador, por la razón que sea, aprendió que polarizar no alimenta su candidatura. Hasta el momento parece haberlo Ahora, aprendido. hay un aspecto de lo que tú dices que es absolutamente lógico, pero si está ocurriendo lo que está ocurriendo, si está diciendo lo que está diciendo, e implica una contradicción como tú dices, o sea, si está diciendo que ahora interviene el narcotráfico, quiere decir que ha habido un retroceso y no un avance. Sí. Pero si se dice que el perjudicado por el narcotráfico es el Partido Acción Nacional, a lo mejor lo que se está planteando es que en el curso de la campaña el lenguaje se endurezca y sí se busquen nexos reales o ficticios, subliminales o como se quiera manejar, con la estrategia que se quiera manejar, entre los partidos contendientes y el narcotráfico. No, también resulta muy poco convincente el hecho de que todas estas cosas vienen después del resultado de las elecciones. No son cosas que hubiera dicho el gobierno antes. Estaban celebrando a la víspera de que iban a ganar Michoacán, de que la hermana del presidente, no lo podemos ocultar, parecía que iba a ganar, según varias encuestas, la elección en Michoacán. No se dijo nada, ni en el Partido Acción Nacional, ni en el gobierno federal, de que ahí había peligros. Los peligros aparecieron cuando resultó que perdió la hermana del presidente. Tampoco resulta muy convincente entendiendo esto, ¿no? Yo creo que no es convincente, pero creo que hay que entrarle a la pregunta que hace Diego Valadez, y es si en el proceso electoral empezaran a utilizar los recursos de la Procuraduría del Estado para inventar vínculos, sería gravísimo. Gravísimo. También sería muy grave que por la elección no le entraran, si supieran, a vínculos reales. Y lo que a mí más me alarma de esta declaración es que dicen saber cosas y no actúan. Y un presidente no puede ir por la vida opinando de estas cosas. Tiene una responsabilidad jurídica. Si supiera que el fulano de tal, habría que abrir el expediente o quedarse callado. Sí, porque cuando se tiene información y no se actúa... Hay una violación de la ley. Por supuesto. Claro. Pero además el asunto de, digamos, hasta qué punto hay vínculos entre el narcotráfico y algunos miembros de partidos opositores a Acción Nacional, o del propio Acción Nacional, digamos, parece difícil suponer que no los hubiera. Digamos, es tan extendido el fenómeno, tiene tal importancia económica, incluso desde el punto de vista de la narrativa oficial, tan importancia en términos de control territorial, que se antoja difícil imaginar que estos sean unos forajidos que no tienen ningún tipo de vínculo con la sociedad que habitan. Lo que es notable es que no ha sido la pieza más fuerte de la estrategia de la guerra contra el crimen organizado de esta administración el combatir justamente esos vínculos, sea por la clase política, sea con la clase empresarial. Digamos, eso no sería novedad. Efectivamente, lo que sí es muy preocupante, coincido totalmente con Carlos Elizondo, es señalar en público, el presidente de la República, no es el señor Felipe Calderón, es el que ocupa ese cargo público, diciendo o insinuando que tiene información y no actuar en relación. ¿Y no les parece que es también un acto de una desmemoria brutal el no aceptar que el mal afecta a todos los partidos políticos? Perdón, pero el medio hermano del gobernador del estado de Michoacán pues está prófugo. Y el PRD hizo toda una maniobra para que pudiera protestar en su cargo de diputado. Perdón, pero el espectáculo que estamos viendo en el caso de lo ocurrido en el Casino Royal en Monterrey, pues es de nuevo una demostración de que están infiltrados todos los partidos políticos en ese caso. Y han sido Aquí no víctimas. Y han sido víctimas También. todos los partidos políticos. No puede uno, y en ese sentido recupero lo que decía Jesús, eso es partidizarlo. Decir, nosotros somos la víctima es la sociedad. Pero hace rato tampoco es tan nuevo lo de partidizarlo de parte de Presidencia. No. O sea, el estar subrayando todo el rato los vínculos entre el Partido Revolucionario Institucional y el narcotráfico, tanto de que viene de entonces, claro, como lo han hecho especialmente en Estados Unidos, pero también en México ha sido muy notable el enfatizar ese vínculo. Bueno, tenemos que hacer una pausa, regresamos muy pronto a seguir platicando.
Estamos de regreso en Entre Tres con Diego Valadez y Blanca Heredia discutiendo algunos de los temas de la semana. Y quizá, después de haber hablado del presidente, podríamos centrar un poco la atención en los candidatos y quizá en el que es el candidato puntero por mucho, que es Enrique Peña Nieto, que hasta hace muy poco parecía, aunque era previsible que podía cambiar, pero parecía que era invulnerable, que tenía teflón. No sabíamos cómo le iban a pegar el proceso de campaña, donde van saliendo preguntas fuera del lugar, comentarios de tu hija que no debía de haber hecho, eventos mal organizados, lo que sea. Y en el plan, en un contexto de un evento que en principio estaba muy bien cuidado, que era todo un ejercicio, creo que con el mejor libro presentado de todos los precandidatos, de tratar de hacer de ese libro como el eje de los siguientes meses, pues como lo vieron muchos en YouTube, más de 1 millón, a una pregunta muy previsible cuáles son los 3 libros que más le han marcado. Vimos un Peña Nieto moviéndose en unas arenas cada vez más pantanosas y no pudiendo salir de ahí. Entonces yo creo que hay una pregunta y no sabemos todavía qué impacto va a tener en las encuestas, lo sabremos pronto, pero lo que sí sabemos es que ya vieron sus adversarios cuáles son sus vulnerabilidades. Hace 2 días hizo otro comentario o ayer fue, ¿no?, sobre el salario mínimo, equivocando de forma importante. Afortunadamente para él a la baja y no a la alza, porque ha sido peor decir que era el doble, pero dijo casi la mitad. Entonces, bueno, ahí hay un tema nuevo y es qué tan vulnerable es Peña Nieto. Bueno, a mí lo que me apasiona y en algún sentido me da gusto es que si uno compara esta campaña con la de hace 12 años o con la de hace 18 años, los candidatos están mucho más expuestos y eso, si la democracia es exigencia de calidad, pues a mí me da gusto que haya ocurrido lo que ocurrió en la Feria del Libro, no por de quién se trate, sino por el hecho de que ir a una Feria del Libro va a suponer riesgos, pues prepararse un poco más, ¿no? Hacer la tarea, ¿no? Por lo menos preparar 3 libros, aprenderse el título y el autor, que puede ser trabajoso, pero si se hace un esfuerzo, si se logra. Me gustó en ese sentido también la exhibición, aunque es una menor, de la reacción de la hija. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos permitió tener información sobre un mundo que desconocíamos. Pero es la mayor, ¿eh? ¿Pero por qué? Pero no sé si es mayor de edad. No es mayor de edad. No es mayor de edad. ¿Pero por qué te parece relevante? Bueno, porque estás entrando, es como cuando le hacen una entrevista en su casa a los candidatos. A Diego Fernández de Ceballos se le hizo una, y estaban los hijos ahí, de pronto, si la muchacha tenía el Twitter y sacó la noticia, sacó su comentario, y el novio hizo su comentario, pues de pronto tienes una información que hace 20 años no hubieras podido tener, de cómo se está razonando al interior y de cómo se están procesando las cosas. Pero creo que es relevante políticamente por varias razones. Una, porque te habla de una forma de verse y de ver el mundo. 2, porque se va a estar en el siguiente spot de López Obrador, no tengas la menor duda, y tienes razón en usarlo, tendrás razón en usarlo si eso es el caso. Porque una campaña es también mostrar quién es el candidato, quién es su familia, quién es su entorno. Esta distinción entre el mundo privado y el mundo público no es nunca fácil de hacer. Y ella fue la que se metió en el espacio público. El Twitter es un espacio público. Si le hubieran grabado un secreto a su novio, podríamos estar discutiendo otra cosa. Pero lo puso en el Twitter, es un acto público y tiene implicaciones públicas. Y su papá es el candidato Y puntero. yo creo además que allá habría que agregar que el propio candidato ha hecho uso político de su vida privada. ¿También? Ha usado a su familia en eventos políticos y también lo presenta un poco como su empaque familiar para aspirar a la presidencia de la República. Entonces, en ese sentido, me parece que puede ser criticable. Lo que yo creo que es que las críticas deben dirigirse al candidato, a Enrique Peña Nieto, y me parece que a pesar de lo ofensivo que pueda ser el mensaje, pues me parece que ella no es candidata, ella no está aspirando a ningún puesto de elección popular y además no es mayor de edad. Pero justamente casi yo lo diría por eso, sí. No sé qué tan lejos está de la mayoría de edad, confieso mi ignorancia. Tiene 17 años, ¿no? 16. Pero en todo caso, yo sí tiendo a pensar que los menores son especialmente, digamos, reflejo de sus padres y reveladores de sus padres. A mí sí me preocupa que en un país con tanta desigualdad, en la que se han ido perdiendo cada vez más las formas más elementales de la prudencia y del recato,
ya déjate del respeto, del recato en la forma en la que se exhibe de manera ostentosa, el desprecio que le merece a la minoría, a la mayoría. Sí me parece muy revelador el que la hija del candidato puntero del Partido Revolucionario Institucional, que dice tener una raíz revolucionaria, ese partido que dice representar o querer representar al conjunto de los mexicanos, que su hija, que ha vivido con él, que ha aprendido cosas de él, nos diga algo así. Y creo también, decía Carlos en algún momento, yo creo que la parte que tiene que ver con la hija es muy importante, como varias de las cosas que ocurrieron y que señalaste también en tu artículo de la semana pasada, si mal no recuerdo. Y porque me parece que sobre todo apuntan al tema del carácter, que yo creo que es un tema que tendríamos que poner más centralmente en la mira. Al final de cuentas, cuando tú estás en un coche, el piso está resbaloso, está lloviendo, es un desfiladero. Ahora sí que sí, la verdad que sí me gustaría que hubiera leído muchos más libros, pero si leyó 3, 4, 5 o 10, no me importa tanto, sí me preocupa que no tenga reflejos. Eso sí me preocupa. Si yo voy en el coche, me preocupa que cuando se sale del script, entonces ahí parece que ya titubea. También me preocupa mucho que tiene un equipo de asesores, tú lo señalabas muy bien en ese artículo, no hubieran hecho la tarea, lo cual me parece que habla, como ahí señalabas y otros han dicho, una cierta soberbia, un cierto exceso de seguridad que tampoco me parece conveniente, sobre todo porque te hace refractario a la realidad. Y yo quiero un timonel, o timonela, o quien vaya al cargo del barco, que tenga buenos reflejos y que no se confíe de que ya sabe de qué está hecha la realidad y que esté siempre preparado. Y finalmente, este elemento de la hija, y nos van dibujando el carácter, que eso es al final de cuentas, a mi juicio, lo más importante. Fíjate que déjame retomar algo que me parece muy importante dejar claro. Dije que me es llamativo lo de la hija, porque ellos fueron los que cambiaron el paradigma entre vida privada y vida pública. ¿Quién es el esposo de la señora Merkel? Bueno, pues es un científico connotadísimo de Alemania, los 5 más importantes científicos de Alemania, que en ningún momento ha aceptado que su vida privada sea llevada a la plaza pública. Y nadie se mete con él. Pero el momento en donde, y ahí el presidente Fox hizo lo mismo, por ejemplo, con sus hijas al principio, el momento en donde ellos exhiben a las hijas, entonces que vienen asuman las responsabilidades del caso. Si alguien se mete, como dijimos, si lo hubieran grabado con un micrófono especial en una conversación privada, yo sería el primero que estaría defendiendo su privacidad. Pero no es el caso. Y aquí mismo, con los demás precandidatos, ninguno, por lo menos no lo tengo en la memoria, ha incorporado a su familia. Por ejemplo, la exsecretaria de Educación y no lo ha hecho. Pero hay una cosa que a mí me inquieta más. ¿Por qué no tiene que ver con la formación cultural de un aspirante a la presidencia, sino con la formación política y la información política? Decir que el salario en México es de 30 pesos diarios, o sea, dijo 900 pesos, son 30 pesos diarios, son $2. Bueno, en los estándares internacionales se considera que $2 es umbral de pobreza. Entonces se considera que el salario mínimo corresponde al umbral de pobreza, ya ahí hay una desinformación preocupante. Pero más todavía, vaya, es precandidato ahora, pero fue gobernador 6 años. Y durante 6 años no supo cuál era el salario mínimo vigente en el Estado de México, que es el mismo vigente, corresponde a la zona A, que es el salario más alto. Entonces, ahí sí advierto que puede haber alguna insuficiencia en cuanto a la preparación para desempeñar un cargo de responsabilidad pública, en cuanto a no contar con información relevante para el diseño de una política económica y de una política social. ¿Cómo va uno a diseñar una política económica y social si parte de la idea de que el ingreso de los trabajadores en cuanto al salario mínimo es el umbral de pobreza? Yo agregaría también otro elemento de sospecha, de desconfianza de lo que ha revelado el candidato del PRI recientemente, y es que, digamos, sí
Creo que hay otra debilidad ahí muy importante, y es que creo que no ha demostrado que tiene elementos y la formación para procesar razonablemente la información que tiene a su disposición. Y que en ese sentido el candidato del PRI es terriblemente vulnerable al asesor que tenga casualmente, o al astrólogo que tenga al lado, o al consejero que le habla en el último minuto. Si no tiene, digamos, una formación que tenga estas experiencias, y creo que también estas lecturas, pues ¿cómo le puede decir a un asesor que a lo mejor tiene, presume un diploma de una universidad muy prestigiosa, que eso es lo que hay que hacer? Tendríamos que tener un político capaz de decir, de ser suspicaz frente a la voz de los expertos, o de la intimidación de los poderes, o la influencia de los medios, y para eso necesita estar curtido. Yo creo que ha demostrado que no lo está el candidato del PRI, ¿no? Ahora, creo que lo interesante es lo que decías tú, Federico, es tenemos ya una vida política más robusta de la que yo incluso argumentaba en el sentido contrario, es un par de programas, de que eso era la incógnita de esta elección, qué tan robusto iba a ser el mecanismo de cuestionar a los candidatos, si lo comparamos con la precampaña en Estados Unidos, donde los precandidatos republicanos traen ya cuántos debates, 15, no me acuerdo cuántos, en una permanente evaluación casi diaria de sus competencias, de su vida, de lo que han hecho y dicho, de su carácter, de sus relaciones amorosas, incluso las ilegales, digamos, las no confesas. Me parece que, bueno, nos estamos moviendo en el sentido correcto. Para eso es una campaña. Tanto López Obrador como Enrique Peña Nieto fueron seleccionados como candidatos por una encuesta. Y las encuestas lo único que te dicen es qué percibe la gente de ese personaje en función de lo que se construyó en su estrategia de medios, en su gobernatura, pero no en la compleja realidad de una campaña. Ahora los asesores de Peña tienen un enorme dilema, es, ¿lo van a guardar en un closet? ¿Es posible hacer eso para que no muestre las vulnerabilidades? ¿Puros eventos controlados? ¿Se puede hacer una campaña así? ¿O van a tener... ¿Vendrá nuestro programa o no vendrá? ¿Vendrá nuestro programa o no? Tendrá que modificar cuáles son, digamos, la forma en la que gasta su tiempo, hay que darle más entrenamiento, hay que ponerlo a leer, hay que poner... ¿no? Es decir, hay ahí un dilema estratégico que no lo había en un país con menos capacidad de que la información se difunda. Le falta mucho en la campaña, a lo mejor logran frenarlo, bloquearlo. Y el gran público tampoco es el que tiene muchas más lecturas, digamos, a juzgar por los datos que tenemos sobre lectura en México. Y la distancia que yo observo en muchas encuestas, de las cosas que más me llaman la atención, es la distancia enorme entre la élite ilustrada y el grueso de la población. Entonces, lo que a todos nosotros nos puede parecer, digamos, un problema, ¿sí?, pudiera ser que a una parte muy importante, a la mayoría, hay una cierta tonadita que canta el señor Peña Nieto, en un sentido más allá de lo musical, digamos que parece ir bien con alguna parte de la tonadita mayoritaria. Yo creo que uno espera su líder es otra cosa, digamos, no espera un espejo, digamos. Incluso la propia frase de la hija de que son la prole, pues yo creo que corta en el sentido justo inverso. Esperaría del que tiene el privilegio de haber sido gobernador, de haber sido educado, pues una capacidad de reacción distinta. No estamos hablando de un candidato cuya fuerza sea que viene desde abajo, que es de la cultura del esfuerzo. Pero sí que es cuya fuerza viene de que es guapo, de que tiene una esposa guapa, bueno, que sale en la tele. Que proyecta una serie de cosas y ahora proyectó esto. Pero ustedes habrán registrado el fenómeno que se produjo cuando unos días después se presentó en un seminario convocado por el IFE, y en el que el moderador le hizo una pregunta muy, muy agresiva, porque le dijo, no vamos a hablar hoy de libros, Enrique, porque además lo tuteó, vamos a hablar de política. Y le hizo una pregunta, y entonces en vez de responder la pregunta dijo, primero voy a leer lo que traigo aquí, y sacó una tableta. Y efectivamente no se apartó del guión. Al terminar la lectura de lo que llevaba en la tableta, el periodista moderador le reiteró la pregunta, hubo una respuesta ambigua, y entonces todavía el moderador tuvo la ocurrencia de decir, bueno,
mejor dejemos la pregunta y sí vamos a hablar de literatura. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era cómo se iban a controlar los gastos, los dineros utilizados por el PRI en la campaña. De manera que ya hay un registro ahí de que sí quedó una cierta lesión. Y sí generó un nerviosismo. Un nerviosismo y de que además no pudo imponer su autoridad ante una pregunta. Vaya, un planteamiento como el que le hizo el moderador sí justificaba una rectificación inmediata por parte del precandidato, diciéndole en primer lugar vamos a ver aquí las cosas de manera seria. Bueno, yo creo que Blanca hizo una afirmación que podría parecer muy subjetiva, pero no lo es. También hay un cale de la madera, ¿no? De qué está hecho cada quien. Y hay algunos que crecen y hay otros que no crecen. Hay que recordar cómo comenzó Ernesto Zedillo y cómo terminó Ernesto Zedillo, y hay una diferencia. Incluso en el caso del propio Carlos Salinas al principio era un hombre muy apegado a las tarjetas azules que le pasaban y lentamente fue tomando confianza y terminó muy suelto y parecía un político de placero, con mucha experiencia, pero no a todos se les da. Calderón cambió. Además hay una cosa muy interesante. A Zedillo le dio tiempo de cambiar ya en el gobierno, no es que cambió en la campaña. Si hubiera sido una campaña más competida después del debate con Diego Fernández Ceballos, quién sabe qué hubiera pasado. Sí sabemos que en el año 2 ya había cambiado. El problema es que ahora no puedes llegar al año 2 si no creces frente a... Yo lo propongo porque creo que existe la posibilidad de cambios para arriba y para abajo. Pero ese es el desafío de una campaña. Ese es el desafío de una campaña, pero tiene que haber madera. Sobre todo porque hay un problema que es el que planteaba Carlos al inicio de este segmento. Y es que cuando se inicia una campaña con un 53%, es difícil pensar que se vaya a subir. Más bien es previsible que se va a ir bajando. Y hay que administrar ese descenso. descenso. Los otros tienen esa ventaja. Comenzaron bajos y cada punto que suban ya es un éxito. Entonces, ¿cómo administrar en una campaña un descenso gradual? Es todo un arte y eso reclama no solo una gran formación, sino también una gran sensibilidad política. Y que no genere esta impresión de que ese descenso natural sea una debacle. Exacto. Porque eso puede generar anímicamente en el PRI. Yo sí veo un nerviosismo después de lo que pasó en Guadalajara y este intento de cuidar mucho, quizás de más al candidato. Y sí, advertimos hace 6 años que fue muy costoso que Andrés Manuel López Obrador no entrara a los debates, no acudiera a foros críticos, pues a lo mejor lo que sucedió en Guadalajara es que están encaminando los asesores de Peña Nieto a cometer ese mismo error. Sí, y el solo hecho de que pensemos en la posibilidad de que Guadalajara significara un cambio de tendencia, ¿no? Son buenas noticias. Son buenas noticias, claro. no para el candidato Peña Nieto o para ese partido, sino para recuperar la sensación de que es incierto el resultado, ¿no? Y de que va a haber elecciones y competencia y de que no es que ya nos podemos todos ir a dormir. Sí. Tenemos que hacer un corte, pero es que en el fondo también lo que estamos analizando aquí es al elector. Y eso te habla de un México mucho más sensible, mucho más despierto. El hecho de que estén observando desde los detalles de del Twitter hasta la forma como se desempeña en el IFE o en todas partes, hay una observación más intensa. Pero vamos a un corte y ahora regresamos a seguir platicando de estos temas. Bueno, nos asomamos hace un momento a la campaña del PRI, lo que está sucediendo con el candidato Enrique Peña Nieto. Sería interesante ver qué es lo que está pasando en los otros campos. Creo que habría que ver pues en el otro partido, el otro campo que ha resuelto su candidato, que es en la izquierda. Y esta estrategia a mí me parece sensata, inteligente de Andrés Manuel López Obrador de modificar su discurso, de plantear pues que quiere acercarse a los electores en otra pista, no a través de la denuncia de la mafia, sino con un mensaje de conciliación y lo que él dice, incluso del amor. No sé cómo lo vean este cambio de
estrategia De política. hecho, es el ¿no? amor y la honestidad. O sea, para no tener que enfrentar preguntas incómodas de a quién le vas a cobrar más impuestos, cómo vas a poder cumplir todas tus promesas, todo lo vas a resolver con el valor supremo de la honestidad. Entonces, también es bueno eso porque no te mete en conflicto más que con los corruptos. O sea, no te obliga a decir quién es el que va a pagar esos platos, ¿no? Pero de entrada era muy importante. Lo primero era lo primero. Y lo primero era pues, salir del tono de confrontación. Y yo creo que sí fue un acierto. No sé si va a ser duradero, pero creo que sí fue un acierto. Creo que todo el proceso a través del cual se dio la selección del candidato de las izquierdas, la decisión de Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador de ponerse de acuerdo con respecto a un método, el que Marcelo Ebrard se hubiese ceñido al resultado, me parece que nos dibuja una izquierda muy distinta a la que hemos estado viendo en los últimos años, tremendamente, creo, golpeada por las rencillas y pugnas internas, por una sensación de una violencia y unas rivalidades entre descarnadas y descontroladas, esta cosa rijosa de confrontación entre ellos y hacia afuera. Creo que sí nos marca un cambio y que eso era lo más importante, salir de la confrontación y este ánimo como de furia, enojo, resentimiento, que era muy importante dar la vuelta a esa página para en todo caso después entrar a tener posibilidades de decir alguna cosa Y de nuevo, sustantiva. qué bueno que exista una sociedad más observante y que tenga que matizar. A ver, sigue habiendo en el discurso de Andrés Manuel la lectura de los pobres contra los ricos, pero ya incorporó las clases medias, lo dijo en esta mesa, cosa que hace 6 años no estaban en el escenario, ¿no? Y empieza a haber ciertos matices. Los empresarios no pagan impuestos, algunos empresarios no pagan impuestos. Son matices que parecen menores, pero que implican que la realidad se está imponiendo en el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, y eso nos debe dar gusto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo está obligado, si quiere llegar al poder, si quiere ser presidente de la República, tiene que conquistar a ese elector que no necesariamente se identifica con el discurso polarizante, que sí cabe mucho más en un discurso matizado. A lo mejor pueden ser pequeños empresarios que dicen, yo sí pago impuestos y me parece que el impuesto sobre la renta es muy alto, entonces no me digas que no pago impuestos. Entonces, esta realidad se está imponiendo y al fin y al cabo lo que queremos es que sean nuestros representantes. Eso quiere decir que representen, que conozcan la sociedad de la que están hablando. Y en el caso de la discusión de Enrique Peña Nieto, todavía no teníamos encuestas de qué impacto tuvo. Sí. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, sí sabemos que sus negativos, que era lo que parecía que iba a pesar más en su posibilidad de subir en las encuestas, han cambiado de forma importante. Es decir, han bajado el porcentaje de mexicanos que tienen una opinión negativa de él y también del PRD, digamos, menos evidente, pero en el caso del López Obrador es muy evidente. Entonces parecía que hasta ahora le está funcionando. Sí. ¿Sostenible esto? Yo creo que hay 2 pronósticos que se hacían todavía hace poco que no han prosperado. Uno, lo mencionaba Blanca, bueno, se esperaba la fractura de la izquierda. Sí. Y de repente resulta que la izquierda sale más integrada de lo que todo mundo suponía, o la mayor parte de la gente suponía. Y segundo, todo el mundo seguía esperando un discurso agresivo, desafiante por parte del candidato López Obrador, y resulta que también ha modificado significativamente su posición, no que se haya retractado, sino que la ha equilibrado, como tú decías. Yo creo que le falta solamente todavía un tema. O sea, ya tiene el tema económico, creo que lo está manejando razonablemente, con esto que tú señalas, ya de hacer distinciones, ya no son todos los empresarios, ya no son todos corruptos, ya ha modificado. Ha modificado también el otro tema, el conciliatorio, la política del amor. Pero yo creo que falta todavía un tercer segmento del que no ha dado, hasta donde yo he seguido sus planteamientos, una noticia clara, que es el tema democrático. Que ahí sí también necesitamos definiciones. En realidad, casi ninguno de los precandidatos, tampoco el candidato del PRI, ha planteado el tema democrático. Josefina un poco más, Josefina Vázquez ha dejado ver que no vería mal un gobierno de coalición.
Pero, ¿verdad? Pero en el caso del candidato López Obrador, yo creo que todavía falta que nos diga cuál va a ser esa otra parte. El proyecto social lo tiene muy claro y tenemos claro que lo tiene claro. A mí me parece que lo que es preocupante de ese discurso amoroso es que sobre esa idea sentimental hay un discurso que menosprecia lo que me parece constitutivo de la democracia, que son pues las reglas, las instituciones. Habla, aludiendo a Alfonso Reyes, la necesidad de tener una constitución moral. Pero bueno, tenemos una constitución política que no es un proyecto, sino que es una serie de reglas en donde me parece que aún queda un compromiso explícito con esas reglas, con esas instituciones y con esos veredictos. Bueno, aunque vaya en contra de su constitución moral. Por ejemplo, ¿no? Con un problema grave, con esto que tú señalas. Y es que en México estamos viviendo un proceso creciente de desconstitucionalización. ¿A qué te refieres con eso? No es que se trate de una violación de la Constitución, sino se trata de que numerosos aspectos regulados por la Constitución no corresponden a lo que en materia social la sociedad advierte y prevé y actúa, o política las entidades estatales que no actúan conforme a la Constitución. Digamos, cuando en el país decimos, hablamos del artículo 1 y está prohibida la discriminación, sí, pero hay un 52% de pobres. O sea, ese es un proceso de desconstitucionalización, o sea, de pérdida de vigencia, no de vigencia, de positividad de la Constitución con relación a una realidad. Podemos analizar todos los artículos, o casi todos los artículos de la Constitución, y veremos que donde se habla de derecho al trabajo, pues no hay la correspondiente... Así ha sido siempre, no es una novedad del país. No, pero el discurso ya se ha alejado totalmente de la Constitución. Al contrario, yo vi antes el discurso todavía más, allá hablamos de la democracia mexicana, es decir, éramos todavía más capaces de llevar un doble discurso entre la realidad y lo que estaba en la Constitución. Puede ser que sí, pero se atribuía al gobierno y la sociedad consideraba que el gobierno estaba violentando la Constitución. Hoy no, la sociedad ya no considera eso. Miren, datos claros. Hoy el 30% de los mexicanos está de acuerdo con que haya tortura. El 30% de los mexicanos está de acuerdo con que haya ejecuciones sumarias extrajudiciales. No están permitidas ni las judiciales, pero 3 de cada 10 mexicanos están de acuerdo con que haya ejecuciones sumarias. 3 de cada 10 mexicanos están de acuerdo en que haya ejercicio de la violencia, del tipo que sea, contra la violencia delictiva. Esto es desconstitucionalización. Se nos está yendo el tiempo. Creo que sería bueno hablar un poco del otro partido, el único partido en donde hay incertidumbre relativa de quién será el abanderado. Que va de puntera. Sí, no sé cómo. Yo creo que Josefina Vázquez Mota lo está haciendo muy bien. Creo que contra digamos, un proceso que parece haber indicios, digamos, de que era el otro precandidato el que tenía el favor y el apoyo de la presidencia de la República, Ernesto Cordero, que ha sido un excelente funcionario, creo yo, un funcionario correcto en sus diversos cargos, pero que no parece estar teniendo arrastre, cuando menos en términos de popularidad entre el público en general. Se dice que está realizando, digamos, los amarres al interior del Partido Acción Nacional, y eso es lo que es importante. En todo caso, en términos de las encuestas y las encuestas al interior del propio PAN, pareciera que Josefina Vázquez Mota ha logrado remontar, digamos, de venir de abajo sin el apoyo del presidente, a logrado avances importantes y otra vez ha vuelto a colocar la incertidumbre en términos de cuál puede ser el candidato finalmente de ese partido. Bueno, a mí lo que me parece muy interesante es que, digamos, a sabiendas de que no cuenta con el favor de la presidencia de la República o del presidente en particular, su porcentaje no se ha movido. Es decir, por eso ha crecido, pero digamos no ha bajado, a pesar del bombardeo de prensa, a pesar de... ¿no? Ella ha logrado avanzar
quizá por el hecho mismo de ser mujer, quizá porque se ha manejado con un enorme profesionalismo, quizá por la experiencia adquirida, porque hay que recordar que sea como sea, ella estuvo detrás de la campaña de Felipe Calderón. Es decir, pues las voluntades presidenciales aquí ya no cuentan, así como hace 6 años el presidente Fox se inclinó por Santiago Krill y no prosperó, pues ahora eso es una buena noticia. Yo además advertiría aquí un problema en el que ha caído recientemente Josefina, que es uno de los retos que tiene el PAN en general, que es cómo procesas disputa por la candidatura de una forma tal que lo que dices y haces en la precampaña no se revierte en tu contra una vez que llegas a la campaña constitucional. Hoy, para criticar la política económica del presidente Calderón, basta citar a Josefina describiendo lo que pasó con la desigualdad mientras Ernesto Cordero fue secretario. Eso es un gran error. Cayó en la provocación de Cordero, mordió el anzuelo y se echó un tiro al pie, digamos. ¿Cómo le va a hacer los tres, pero sobre todo la puntera, para manejar la tensión propia de la precampaña con las necesidades de la campaña? Sin Te negar pregunto. No tengo la respuesta. Yo la verdad, sin negar las tensiones, no sé qué tanto pudiera pesar eso. Me parece que sí puede ser eso un traspié y generarle problemas hacia adelante. No sé la verdad qué tanto impacto vaya a tener. Es un spot de sus adversarios. Tienes que ver cada frase que dices, porque además lo de las campañas negativas no puedes decir que citarme a mí es una campaña negativa en mi contra. Bueno, pero por otro lado tampoco, campaña negativa. pero tampoco está fácil con todo el aparato, ¿no? O sea, en fin, más allá de que sí puede haber habido un traspié, yo creo que hay una tensión inevitable, Pero sobre todo en un contexto en el que sí pareciera que, cuando menos en términos de la interna al interior del PAN, parecieran estar bastante cargados los dados. A mí lo que me parece notable es que sí vemos este crecimiento de Josefina Vázquez Mota, que remonta lo que es, digamos, el aparente apoyo del presidente a otro candidato, pero una ausencia absoluta de propuestas de Josefina Vázquez Mota. Es decir, lo que presenta como libro para presentar su candidatura son entrevistas, en donde no hay la responsabilidad de una propuesta de política económica, de política social, de reforma institucional propia. Yo no le conozco tantas ideas a Josefina Vázquez Mota como a Enrique Peña Nieto. O sea, ninguna. Yo creo Con la diferencia que el libro de Enrique Peña Nieto es muy bueno. Enrique Peña Nieto firmó un libro, que me parece que eso tampoco es un elemento que te permita percibir el proyecto del político, pero sí se responsabiliza de lo que él firmó, ¿no? Sí, Tenemos, por desgracia, que despedir el programa. Blanca, quedas invitada para la próxima porque te quedaste a la mitad. Es que esto da para mucho. Tenemos que despedir el programa. Blanca Heredia, mil gracias por haber estado por acá con nosotros. Diego Valadez. Gracias. Y a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos la próxima edición de Entre Tres, la próxima semana. Buenas noches, que descansen. Barra de Opinión presentó. Todo está listo para que las fuerzas vivas del sistema político mexicano se vayan de vacaciones. Los priistas están definidos. Enrique Peña Nieto será el candidato presidencial y como tal toma decisiones totales en ese instituto político. El poder priista está centralizado en Peña. No hay la menor duda. Cada paso que se da desde la precampaña hasta los que dará el PRI durante la campaña son y serán decididos por el único precandidato a la presidencia del tricolor. Incluso en el cuarto de guerra, tras la crisis por el endeudamiento de Coahuila, en la administración de Humberto Moreira, Peña decidió el momento en el que el coahuilense debía irse de la presidencia de ese partido y la designación de Pedro Joaquín Codwell en su sustitución. Los tiempos también los marca y hoy, después del registro como precandidato, fija líneas e incluso marca agenda de sus adversarios. En fin, Peña Nieto disfruta el placer de estar en la antesala del poder.